Muy buenas tardes. Somos estudiantes de cuarto semestre de Derecho de la Universidad de Santander, sede Valledupar, de la asignatura de Derecho Civil Obligaciones. Hoy les expondremos una temática de gran relevancia jurídica como lo es los modos de extinguir las obligaciones reguladas en el Código Civil colombiano. Los expositores: Juan David Tolosa Caro, Código 03-229-1048, y el suscrito Alfredo Álvarez Robles, Código 03-229-1049. Docente Robert Fabián Rosado Castañeda. Bueno, las generalidades sobre las obligaciones. En primer lugar, es importante tener en cuenta que una obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor puede exigir a otra persona llamada deudor la realización de una conducta llamada prestación consistente en hacer, en dar o no hacer. Las obligaciones nacen y se pueden extinguir de diferentes formas. Ahora bien, sobre los modos de extinguir las obligaciones, tenemos que tratar el artículo 1494 del Código Civil, que establece el nacimiento de las obligaciones. Entonces, se señala que las obligaciones pueden nacer de un hecho voluntario del concurso real de voluntades de dos o más personas, como en el contrato de compraventa de un bien inmueble, o un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en el caso de la aceptación de una herencia o los cuasicontratos. También puede surgir de un hecho punible a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en el caso de los delitos, o también puede surgir por disposición de la ley, como en el caso de la obligación de alimentos de un padre respecto a su hijo. Ahora bien, una vez visto cuáles son las formas en que nacen las obligaciones y el concepto de obligación, es importante entrar en materia para mirar cuáles son los modos de extinción de una obligación. El artículo 1625 del Código Civil señala que de forma general una obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Ese es el primer caso general. Ahora bien, dicho artículo también dice que además de esa forma de declarar nula por convención de las partes de una obligación, también pueden extinguirse por las siguientes 10 eventualidades o modos. El primero, por la solución o pago efectivo. Veamos. Está regulada en el artículo 1626 a 1686 del Código Civil. ¿Qué significa eso? El pago efectivo es la prestación de lo que se debe dar, hacer o no hacer, y debe ser cumplida estrictamente como se estipuló entre las partes o según lo determina la legislación. El pago no necesariamente recae en la obligación de entregar una suma de dinero. El pago es una figura más amplia a esta simple limitación. Cualquiera que sea la obligación, el que la ejecuta está pagando. Ahora bien, para pagar es ejecutar la obligación, cualquiera que sea su objeto. El deudor debe soportar que realizó la prestación de pago al acreedor utilizando los medios idóneos probatorios, pueden ser documentales o testimoniales, se recomiendan los documentales. ¿Quién puede hacer el pago? El pago lo puede hacer el deudor o cualquier persona que decida encargarse para dicha tarea. ¿A quién se le debe pagar? El pago será válido cuando se le pague al acreedor a quien él señale que debe recibir el pago, que se llama mandatario, o a quien le haya sucedido en los casos de fallecimiento, o a aquellos al que el juez designe la competencia en el caso de las controversias judiciales. ¿Cuándo y dónde debe hacerse el pago? El pago debe realizarse en primera medida cuando sea exigible, excepto en los eventos en que esté atada a una condición o plazo. Imputación del pago. Cuando el deudor le debe varias obligaciones a su acreedor que reposen en una misma naturaleza, como por ejemplo una cantidad de dinero, es importante determinar si en un momento dado el deudor decide pagar una cantidad específica. Se debe saber a qué deuda estará dirigida dicho pago. Allí la importancia de la imputación del pago. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades de pago? Puede ser entrega con dinero físico, con un cheque bancario al portador o con otro medio físico similar.
Otra modalidad de pago es la consignación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: que se ejerza por medio de una oferta, que la persona que le haga sea capaz y sea la que está obligada a pagar, que se dirija al acreedor capaz de recibir o a su representante, que la obligación actualmente sea exigible, que se ofrezca realizar el pago en el lugar que se estipuló y que la obligación que se ejecutará sea la que corresponde. Otro modo de pago es la subrogación. ¿Qué es esto? No es más que la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que lo pague. Por competencia, ¿qué es este modo de pagar? Consiste en pagar las obligaciones del deudor con todos los bienes que posee, excepto aquellos que necesariamente son indispensables para su modesta subsistencia. El pago por cesión de bien es el abandono voluntario que el deudor hace de todo lo suyo a su acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar sus obligaciones o sus deudas. Ahora bien, ¿cuáles son los ejemplos de solución o pago efectivo? Por ejemplo, Pedro le compra a Juan un bien inmueble, casa de habitación, ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar, mediante contrato de compraventa que eleva a escritura pública y registra en instrumentos públicos, estipulando un precio de 200 millones de pesos que deben ser pagados en efectivo en un término de un mes. Y dicho pago es realizado dentro del término pactado. Ahí es el primer caso en que hubo extinción de la obligación por pago efectivo. Segundo caso, por novación. Está regulado en los artículos 1687 a 1710 del Código Civil. ¿Qué es eso de la novación? No es más que la sustitución de una obligación por otra. Ahora bien, traemos a colación la sentencia del 14 de septiembre de 1927 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, la cual señala que la novación es un acto jurídico de doble efecto. Ella extingue una obligación preexistente y la reemplazará por una obligación nueva de hacer. No hay novación si no hay una sustitución de una obligación a otra anterior, por haberse variado el objeto o a causa del cambio de un documento por el otro. Para que la novación surta efecto son necesarios tres elementos. En primer lugar, la existencia de una obligación anterior. En segundo lugar, la existencia de una obligación nueva. Y por último, la intención novatoria de las partes, lo que se llama animus novante. Los tipos de novación. Primero, una nueva obligación sustituye a otra sin que intervenga un nuevo acreedor o deudor. Segundo, el deudor contrae una nueva obligación respecto de un tercero y le declara en consecuencia libre de la obligación primitiva al acreedor. Tercero, cuando un nuevo deudor sustituye al antiguo que en consecuencia queda libre. Finalmente, no debe confundirse los cambios que se acuerdan respecto de una obligación con el cambio de una obligación por otra. Ejemplo de esta forma de extinción de obligación: Pedro, quien le había comprado a Juan un bien inmueble, casa de habitación, y apenas había pagado el 50% de la obligación, acuerdan novar dicha obligación, estableciendo sustituir la obligación de pagar el 50% del saldo restante por la entrega de un lote de ganado bovino avaluado en 120 millones de pesos, que será entregado de forma inmediata a la finca del Porvenir, ubicada en la zona rural del municipio de Curumaní. Esa es una forma de novación. Tercer evento, por la transacción, que está regulado en los artículos 2469 a 2487 del Código Civil. ¿Qué es eso? No es más que un contrato en virtud del cual las partes que lo celebran terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto mediante el cual una de las partes renuncia a un derecho que no es objeto de la disputa. ¿Qué no se puede transar? Primero, los derechos derivados del estado civil de las personas. Segundo, en un hecho punible no es transable la acción penal, aunque sí lo sea la indemnización de perjuicio. Tercero, a alimentos futuros a quienes se deben por mandato o virtud expreso de la ley. Y cuarto, no se pueden transar derechos ajenos o inexistentes. ¿Cuál es el efecto de la transacción? La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia. Aún así, podrá impetrarse la declaración de nulidad o rescisión. La transacción solo produce efectos en cuanto a las partes,
Por lo tanto, no podrán extenderse a terceros, excepto que estos estén bajo las normas de la solidaridad. Un ejemplo, Pedro, quien le había comprado a Juan un bien inmueble, casa de habitación, y había novado la obligación y cumple con la entrega de un lote de novillas a Juan a través de un abogado apoderado, se interpone una demanda civil. En el transcurso del proceso, Pedro y Juan realizan una transacción y le ponen fin a la controversia. Ahí se ha extinguido la obligación inicial. Tercer caso, por la remisión. El cuarto caso está regulado en los artículos 1711 a 1713 del Código Civil. En sí, ¿qué es una remisión? No es más que perdonar la deuda. La remisión o condonación consiste en el perdón que hace el acreedor a su deudor de realizar la prestación debida, impulsado por fines altruistas o de beneficencia. Así, el deudor se libera del cumplimiento de la obligación, operando a la vez la extinción de la misma, ánimo solvente. Para que la remisión tenga plena validez, quien la realiza debe tener absoluta capacidad de disposición sobre el objeto de la obligación. La condonación es por esencia gratuita, ya que no es necesario para que desista el acreedor de su crédito de la realización de una contraprestación por parte del deudor. Los requisitos para la condonación están regulados en el artículo 1502 del Código Civil. ¿Cuáles son? Debe haber capacidad del acreedor. Debe haber consentimiento, es decir, que el acreedor haya ejecutado la remisión por su libre albedrío. Que no haya error, fuerza o dolo. Que el objeto y causa sean lícitos. Según el artículo 1712 del Código Civil, además de los anteriores requisitos, deben cumplirse las reglas de donación entre vivos, por lo cual, si el acreedor pretende realizar la remisión o la condonación de una deuda que supere los 50 salarios mínimos legales, tendrá que utilizar la figura de la insinuación, si bien ese inmueble debe constar en escritura pública. ¿Cuáles son los tipos de remisión? Encontramos la voluntaria, deviene de la mera liberalidad propia de la autonomía de las partes. La tácita, cuando el acreedor entrega de forma voluntaria al deudor el título de la obligación o lo destruye o lo cancela con el ánimo de extinguir la deuda. Ejemplo de remisión. Pedro, quien le había comprado a Juan un bien inmueble, casa de habitación, y había novado la obligación, incumple con la entrega del lote de novillas. Juan, teniendo en cuenta que Pedro es hermano, que se encuentra muy mal económicamente, decide perdonarle la obligación realizando un acto jurídico de remisión. El quinto caso, por la compensación, regulado en los artículos 1714 a 1723 del Código Civil. ¿Qué es la compensación? No es más que aquel evento en el que dos personas son al mismo tiempo deudoras una de la otra. ¿Cuáles son los tipos de compensación que se pueden dar? Una, la legal. Opera por el Ministerio de la Ley y aún sin conocimiento de las partes, extinguiéndose ambas deudas. Segunda, la convencional, acordada entre las partes. Y tercera, la judicial, la que se efectúa cuando quien es titular de un crédito coacciona al aparato jurisdiccional presentando demanda ejecutiva para que su crédito sea reconocido y en virtud de ello sea el demandado obligado a pagar. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o determinadas de igual género y calidad. Segundo, que ambas deudas sean líquidas. Y tercero, que ambas sean actualmente exigibles. El artículo 1720 señala que la compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de terceros. Debe expresarse en un documento privado que se están compensando las obligaciones de una persona respecto a la otra. Ejemplo, Pedro le debe 120 millones a Juan por concepto del 50% del saldo restante por la compra de un bien inmueble, casa de habitación. Juan le vendió un lote de ganado a Pedro por 500 millones, de lo cual adeuda 120 millones. Con miras a evitar un doble pago que posiblemente implicaría gastos inútiles, se compensan las deudas extinguiéndose de esta manera la obligación.